Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. Un episodio en el que trataré el tema de los trabajos en grupo en el colegio, esos trabajos que siempre nos han mandado los profesores, los maestros y que nos sacaban un poquito de quicio, no el hecho de hacerlos, sino luego exponerlos. Las exposiciones, me acuerdo en mi época, que eran más que nada al plantar el póster, la cartulina en un sitio y que luego valoraran entre todos que cómo había sido, el maestro si le había quedado bien, pero pocas recuerdo de haber tenido que presentar, como quien dice, una buena presentación, comunicar ese mismo trabajo hasta años más adelante. Estoy hablando de que mi hijo tiene 9 años, está en cuarto de primaria y empezó a hacer trabajos en grupo el año pasado, en tercero. Pero bueno, que me parece genial. Yo creo que la historia de la tarea de tener que hacer una presentación a modo de comunicación oral, además de presentar un escrito o un póster como el que hace, me parece perfecto. Conozco a mucha gente que incluso en las tesis doctorales tendría que tomarse hasta pastillas tranquilizantes porque no eran capaces de asimilar la presión de presentar en público, y es un miedo que hay que quitarlo cuanto antes. Me parece muy bien. Voy a hablar un poco sobre cómo se hace en el día de hoy, cómo lo hacemos los papás y los niños para organizar este tipo de trabajos, y luego diré un par de apreciaciones acerca de qué problemas hay a la hora de hacer este tipo de trabajos. Bueno, lo primero que se sabe es tanto los grupos que estén formados, porque los asigna la maestra o el maestro, como la temática a tratar, como el tipo de material elegido para comunicarlo, ya sea cartulina normalmente, o un tipo dossier, o presentar también en PowerPoint. Y por último, el día de la presentación, cuando les toca, cuál es la fecha límite para presentar el trabajo, que siempre suele estribar un poco dependiendo de los trabajos y de las tareas que hayan tenido, y muchas veces los niños no se ajustan a los tiempos, entonces suelen repartirse en 3 días aproximadamente la presentación de los trabajos. Una comunicación que tiene que hacerse, como he comentado, ¿no?, en un soporte físico para enseñarlo, y luego hablado para que los niños den cuenta a la maestra o al maestro de que se saben lo que han estado haciendo. Muchos de los niños a veces están indignados porque, claro, les tocan chavales, ¿no?, como nos ha tocado a todo el mundo, que son lastres y que luego les ponen la misma nota del trabajo que a ellos, y claro, pues se sienten mal a veces cuando les toca a algún niño de este estilo, ¿no?, que no han hecho nada y de pronto tienen la misma nota que ellos, que se lo han currado. Bueno, pasando ya a tener todo montado, pues los niños deben tener, supongo, en clase unos minutos para organizarse un poco, y luego ya contárselo a los padres que facilitamos la tarea de comunicarse entre ellos, de contactar entre ellos, creando un grupo de WhatsApp. Sí, en este caso yo creo que es de los mejores grupos que se pueden formar en esta ya casi red social. Y es que, claro, los niños deben comunicarse para poder quedar y afianzar ideas y cosas importantes, como por ejemplo, lo primero, los materiales que se van a utilizar para comprarlos entre todos y que cuando se reúnan lo tengan todo listo. Y luego el lugar de reunión, que normalmente va a ser una biblioteca pública, porque en las casas, que es donde yo recuerdo hacer muchas veces los trabajos, es difícil agruparse. Muchos padres tienen la difícil tarea de llevar y conciliar otras actividades extraescolares de otros hijos con el hecho de que se reúnan en la misma casa los integrantes del grupo. Y bueno, en fin, la biblioteca pública es lo mejor para quedar. Más adelante, ya en el grupo, se permite a los niños que se comuniquen mandando audios. Mandan audios, se les comenta alguna idea. Los padres podemos orientarles simplemente, dependiendo de la asignatura, pues como a lo mejor el punto de vista que se le quiera dar al trabajo depende ya no solo de la materia en sí, sino de la clase. No es lo mismo, en este caso, hacer una exposición sobre una mujer científica en lengua que en una clase de ciencias.
Bueno, les orientamos un poquito, pero sobre todo las decisiones se las intentamos dejar a los niños al 100%, que sean ellos los que se intenten expresar. Generalmente casi todos los niños deciden el soporte tipo cartulina, ya que es gráfico y les permite pegar imágenes que, claro, nosotros los padres les facilitamos. Ellos en casa se dedican a buscar la información y luego los padres nos dedicamos también a facilitarles la tarea de adquirir las imágenes. Las imprimimos para que cuando lleguen al lugar de reunión ya no tengan mucho más que hacer que recortar y pegar en vez de tener que buscar allí las imágenes también y tener que imprimirlas, recortar, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando llegan al lugar de reunión, que ya sería la quedada, que es el siguiente paso, ya se encuentran los niños con la idea y el material necesario para realizar la presentación, y cada uno, lo más lógico es que hubiera ya sacado los esquemas, las cosas importantes de, en este caso, la mujer científica. Mujer científica que en este caso ha sido Gertie Cori, famosa por haber sido la primera mujer en ganar un premio Nobel de Fisiología y Medicina, y que a mí me han traído un montón de recuerdos por su ciclo de Cori, que tanto he estudiado en bioquímica y en regulación de metabolismo. Bueno, pasando ya a la reunión, como os he comentado antes, quedan en la biblioteca pública y allí pueden perfectamente estar como han estado. Si quieren acabarlo en un solo día, pues 2 horas y media, si se puede estar, pues estén. Los padres estamos ahí como mero apoyo, por si necesitan algo. Yo en mi caso, como siempre estoy en apuros y también me tocaba cuidar a los pequeños, pues tenía que cuidarles mientras el mayor estaba haciendo la tarea de trabajo, los otros tenían que dormir. Y estos, en cuanto están en un sitio que cambia de ruido a cerrado, se despiertan, así que yo estaría dando vueltas alrededor de la biblioteca y una madre, al menos, en este caso fueron las dos las que estuvieron la mayoría del tiempo, estaban allí por si acaso necesitaban algo. Aparte, yo con Marcos le facilité también la comunicación conmigo por si acaso, ya que en este caso, al ser una mujer científica, los niños se encontraban muy cómodos conmigo y le dije que bueno, que se llevara el iPad y de esa forma podía chatear conmigo ya que tenía la clave del Wi-Fi de la biblioteca. Cuando acabaron el trabajo, que en este caso les duró eso, unas 2 horas y media, uno de los niños se lleva el soporte físico, la cartulina con todo ya pegado y todo escrito, lo que hayan podido hacer bien y tal, a casa, y en casa ese niño puede revisar y retocar un poco, porque siempre hay algo que retocar. Imaginaos, ¿no? El título pues lo colorean bien, pero queda mucho mejor si se repasa el borde, el contorno de las letras, por ejemplo, o borrar alguna línea que se haya quedado a la hora de hacer la guía para que queden los textos rectos en lo que es el fondo de la cartulina. Cosas por el estilo. Queda por último terminar lo que sería la presentación oral del trabajo, en el que ya habían quedado ellos en la biblioteca más o menos qué partes hablarían cada uno, e incluso en el grupo pues se dan los últimos tintes, las últimas pinceladas para que todo esté ordenadito y que cuando vayan a reunirse antes de presentar el trabajo en clase no haga falta ponerse nervioso porque falte algo o que hay alguno que no sepa lo que tenía que saberse. Es muy importante eso, ¿no? que se lo sepan, que no vayan allí leyéndolo, que es una presentación que no son muy complicados los trabajos y que lo importante es que sean ellos los que se sepan la lección y que aprendan cosas, en este caso, sobre una mujer científica muy relevante en el mundo actual y contemporáneo. Bueno, como os he comentado, ¿no? Esta primera parte iba de cómo se hace normalmente y luego la segunda parte os voy a comentar sobre los problemas que veo yo y las piedras que te puedes encontrar a la hora de hacer un trabajo con los niños. La primera de todos es que yo creo que los maestros muchas veces dan por hecho que los padres vamos a estar detrás y que las facilidades pues ya se las daremos nosotros, que el centro tampoco hace falta que las dé demasiado. ¿Por qué lo digo esto? Porque mi hijo al menos me ha comentado que, dice él, ¿no? Ya sabemos cómo son los niños, a no ser de que no me haya enterado que no haya ido el día, pues que no le han dado una clase, ni cuando empezó el año pasado, ni en este año, de cómo hacer un buen trabajo, una buena comunicación
para explicárselo a la gente. Que tampoco hay que dárselo así mascado, pero un poquito de alguna directriz, ¿no? Una pequeña idea de cómo se tienen que poner las imágenes, de cómo queda mejor una presentación de forma escrita tipo dossier. Incluso si dan la opción de un PowerPoint, pues por lo menos enseñarles a los niños las 4 cosas básicas de hacer una diapositiva grande en PowerPoint y cómo poner las imágenes, ¿no? Bueno, en fin, pues cosas que dan por hecho que lo podemos hacer en casa. Y lo digo de forma constructiva, porque hay muchas ocasiones que existe una ligera pelea entre que si los maestros no deben de meterse en las tareas de casa y los padres tampoco en las tareas del cole. Yo creo que esto sería un buen ejemplo de cómo podrían mejorar esta situación, facilitando que los niños tuvieran mejor la idea y las directrices a la hora de hacer un trabajo de este estilo. Y después lo segundo más importante es que no tienen un lugar fijo donde los niños digan, bueno, pues nos vamos a ir aquí, que siempre lo tenemos, para poder hacer las tareas y poder reunirnos. En un colegio podría ser o alguna sala habilitada o la biblioteca propia del colegio, que es lo más normal. Yo recuerdo de ir a organizarme, no hacer los trabajos, pero sí que nos dejaban unas horas por las tardes en las que podíamos ir a la biblioteca y explayarnos un poco para poder hacer las tareas. La biblioteca pública, la verdad es que se lo ponen un poco difícil, porque en este caso ya les echaron la bronca varias veces. Es una biblioteca pública de una localidad pequeña, y sí que es verdad que si se juntan como se juntaron 5 grupos, pues en algún momento el murmullo sería más alto de lo normal. Son chavales ya con ciertas miras, no son niños pequeños. Por ejemplo, mi hijo Marcos se ve muchas veces en la tesitura de la vergüenza de que les tengan que echar la bronca, y que justamente no es por él ni por su grupo, pero bueno, también son amigos suyos, y que les diga la responsable de la biblioteca que a la próxima os tendré que echar. Bueno, en fin, que podían habilitar siempre alguna sala en este lugar, el centro cultural donde está la biblioteca. Hay salas de sobra para habilitar, y si ve la responsable de esta situación, pues podría comunicárselo a la responsable del edificio y decir, bueno, vamos a habilitar una sala aquí, y que los niños se pongan a trabajar sin que tengamos que estar nosotros diciéndoles nada, y sin que algún estudiante pejiguero, que sé que sucedía porque fueron las madres a comprobar a ver si se oía mucho, y evidentemente no se oía nada, no tuviera que estar tocando las narices por una tarde que los niños tuvieran que hacer un trabajo. Bueno, esos son los 2 problemas más importantes que veo yo a la hora de hacer el trabajo: las directrices docentes y el lugar de reunión. Y esto es lo que quería hablar, que tampoco quiero hablar demasiado porque se me va a ir un montón de tiempo hablando, y me encantaría hablar sobre esto de los trabajos en grupo y de cómo poder mejorar, pero me voy a ceñir al poco tiempo del podcast para que sea muy comprimido y que seáis vosotros, los escuchas, los que me deis vuestros comentarios, qué opinéis sobre el tema, cómo lo hacéis vosotros si sois papás, cómo lo haríais mejor si sois maestros, o simplemente escuchas que estáis también flipando un poco como yo a la hora de que los niños lo tengan un poquito más fácil y que no seamos los padres los que a lo mejor les tengamos que dar un empujón tan grande para hacer un trabajo en grupo para el colegio. Nada más, lo dicho, difundid y compartid el podcast, opinad por todos los medios de contacto que ahora escucharéis. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego. Podéis contactar con Un Papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, unpapaenapuros@rauldelapuente.com. También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, @unpapaenapuros. Estamos en todas las plataformas de podcasting, y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta bit.ly/unpapaenapuros. Para que no os preocupéis, toda la información sobre el podcast se encuentra en unpapaenapuros.rauldelapuente.com y también en las notas de cada episodio. Por cierto, no os olvidéis de dejar una reseña en iTunes, dar un me gusta en iVoox y compartir cada episodio en las redes sociales. Así nuestro podcast será más visible y llegará a más gente. Muchas gracias, Pod Escucha.